¿Alguna vez te has preguntado quién creó a Dios? ¿Cómo es posible que exista un ser tan poderoso y perfecto que hizo todo lo que vemos y no vemos? ¿De dónde salió Dios? ¿Tiene un principio y un fin? Estas son algunas de las preguntas más difíciles y fascinantes que podemos hacernos y que han desafiado a la razón humana desde siempre. En este video, vamos a explorar algunas posibles respuestas a estas preguntas desde diferentes perspectivas, la bíblica, la filosófica y la científica. No pretendemos dar una respuesta definitiva ni absoluta, sino más bien invitarlos a reflexionar y a buscar más información por su cuenta. Comencemos. Primero, veamos qué dice la Biblia sobre el origen de Dios. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos, que creen que Dios se reveló a sí mismo a través de sus palabras. Según la Biblia, nadie creó a Dios, Él ha existido desde siempre y será por siempre, jamás morirá. Dios es el ser supremo y eterno que existe desde siempre y no fue creado por nadie, pues Él es el creador. Dios siempre ha sido y siempre será, no tiene principio ni tendrá fin. Todo lo que vemos y conocemos en este mundo tuvo un comienzo y fue creado por alguien o por algo. Pero Dios es diferente. Él es único, no es una creación como nosotros. Él es el creador, el origen de todo lo que existe, incluyendo el tiempo y el espacio. Si Dios hubiera sido creado, no sería Dios. Sería solo uno más dentro de la creación y su creador sería Dios. Dios es eterno, siempre existió y ha estado siempre. Dios no tiene fecha de nacimiento ni jamás tendrá fecha de defunción, trasciende las limitaciones temporales que afectan a todo lo creado. No es fácil entender esto, porque intentamos analizar y comprender a Dios de acuerdo con nuestros parámetros humanos. Sin embargo, precisamente porque Él es Dios, nunca podremos encasillarlo o entenderlo en su totalidad. Dios existe fuera del tiempo y no tiene principio ni fin. Él es inmutable, no cambia con el paso del tiempo. Él es hoy, tal como ha sido siempre y será así por toda la eternidad. Dios es un ser trascendente y soberano que está más allá de nuestra comprensión finita. Dios no nació ni surgió o salió de algo. Algunos piensan que Dios salió de la nada y ya, que vino del azar. Pero no fue así, ya que la nada nunca existió, siempre hubo Dios. El universo no fue creado de la nada, tuvo su origen en Dios y fue creado por Él. Absolutamente todo lo que existe tiene su origen en Dios. Dios ha existido por siempre, Él es eterno, eso es lo que significa su nombre Yo Soy, el nombre con el que se dio a conocer ante Moisés. Por lo tanto, no hay ningún momento de la historia del universo en el que Dios no existiera. Él siempre fue, siempre es y siempre será Dios. Él creó el tiempo. Antes de que Dios los creara, el principio y el fin, los días, los meses y los años, no existían. Es un concepto difícil de entender. Aquí en la tierra nunca llegaremos a entender la grandeza de Dios en su totalidad, somos como niños ante Él. Ahora, veamos qué dicen algunos filósofos sobre el origen de Dios. Los filósofos han intentado dar respuesta a las grandes preguntas de la vida, entre ellas, la de quién creó a Dios. Algunos filósofos han argumentado que Dios es necesario, es decir, que no puede no existir. Según esta idea, Dios es el ser más perfecto y más grande que podemos concebir, y por lo tanto, debe existir. Si no existiera, no sería el más perfecto ni el más grande. Esta es la llamada prueba ontológica de la existencia de Dios, formulada por primera vez por el filósofo cristiano Anselmo de Canterbury en el siglo XI. Otros filósofos han argumentado que Dios es contingente, es decir, que puede existir o no existir. Según esta idea, Dios es una causa primera, una explicación última de por qué existe algo y no nada. Pero esta causa primera también necesita una explicación, y así sucesivamente, hasta llegar a una causa incausada, que sería Dios. Esta es la llamada prueba cosmológica de la existencia de Dios, formulada por primera vez por el filósofo griego Aristóteles en el siglo IV a.C. Sin embargo,
Estas pruebas no son concluyentes ni irrefutables, sino que se basan en ciertas premisas y suposiciones que pueden ser cuestionadas o rechazadas. Por ejemplo, ¿por qué Dios tiene que ser el ser más perfecto y más grande? ¿Por qué no puede haber algo más perfecto y más grande que Dios? ¿Por qué Dios tiene que ser la causa primera? ¿Por qué no puede haber una cadena infinita de causas y efectos? ¿Por qué no puede haber múltiples causas primeras o ninguna causa primera? Estas son algunas de las objeciones y críticas que se han hecho a las pruebas filosóficas de la existencia de Dios y que muestran la dificultad y la complejidad de este tema. No hay una respuesta definitiva ni absoluta, sino más bien diferentes puntos de vista y argumentos que pueden ser más o menos convincentes, dependiendo de la perspectiva y la creencia de cada uno. Finalmente, veamos qué dice la ciencia sobre el origen de Dios. La ciencia busca explicar los fenómenos naturales mediante el uso de la evidencia y la lógica. Los científicos han intentado dar respuesta a las grandes preguntas de la naturaleza, entre ellas, la del origen del universo. Según la teoría científica más aceptada, el universo tuvo un comienzo hace unos 13.800 millones de años, en un evento conocido como el Big Bang. El Big Bang fue una explosión de energía y materia que dio origen al espacio y al tiempo y que inició la expansión y la evolución del universo. Antes del Big Bang, no había nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía. Pero, ¿qué causó el Big Bang? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué hay más allá del universo? Estas son algunas de las preguntas más difíciles y misteriosas que se plantea la ciencia y que aún no tienen una respuesta definitiva ni comprobada. Algunas posibles respuestas son: el Big Bang no tuvo una causa, sino que fue un evento aleatorio y sin sentido, que ocurrió por pura casualidad. No hay nada más allá del universo, ni antes del Big Bang, ni después del universo. El universo es todo lo que hay, y no tiene ningún propósito ni significado. El Big Bang tuvo una causa, pero no fue Dios, sino una fuerza o una ley natural desconocida, que rige el comportamiento del universo. Hay algo más allá del universo, quizás otros universos paralelos o dimensiones superiores que siguen las mismas o diferentes leyes naturales. El Big Bang tuvo una causa, y esa causa fue Dios, el creador y el sustentador de todo lo que existe. Hay algo más allá del universo, que es el reino de Dios, donde Él habita y donde nos espera. Dios creó el universo con un propósito y un significado, y nos dio la vida y la libertad para conocerlo y amarlo. Estas son algunas de las posibles respuestas que se han dado desde la ciencia, pero ninguna de ellas está demostrada ni aceptada por todos. La ciencia tiene sus límites y sus incertidumbres y no puede explicar todo lo que existe. La ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios, solo puede ofrecer evidencias e hipótesis que apoyen o contradigan la creencia en Dios. La ciencia y la fe no tienen por qué estar en conflicto, sino que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. La ciencia nos ayuda a entender cómo funciona el universo, y la fe nos ayuda a entender por qué existe el universo. Así que, ¿quién creó a Dios? La respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva y la creencia de cada uno. Algunos dirán que nadie creó a Dios, que Él es eterno y necesario. Otros dirán que Dios es contingente y que fue creado por algo o alguien. Otros dirán que Dios no existe y que es una invención humana. Lo que sí podemos decir es que esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, el origen del universo y el destino de la humanidad. Nos invita a buscar más información, a dialogar con respeto y a abrirnos a la posibilidad de conocer a Dios, si es que Él existe. Espero que este video te haya gustado y te haya hecho pensar. Te invito a que me dejes tus comentarios, tus preguntas y tus sugerencias para futuros videos. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Hasta la próxima.